Caminando hacia el desastre. Estamos comenzando esta serie Caminando hacia el desastre, en el que hablaremos de que de alguna forma, seas cristiano o no seas cristiano, creas en Dios o no creas en Dios, en algún momento te has dicho, mi vida es un desastre, o soy un desastre, o creé un desastre, o me dejaron un desastre. Hoy comenzaremos con el primer episodio que se titula El desastre en el espejo. Y mira, no sé si te ha pasado o no sé si has notado que hay algunas palabras que comienzan teniendo un sentido negativo, un sentido que en realidad es peyorativo. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la palabra loco, la palabra loca. Alguien tal vez puede ofenderse si le dicen, es que estás loco, o fue una locura, estoy loco. Pero ¿qué tal ahora en el contexto de los chavos, en el que dicen, oye, qué loco? Y dicen, parece como que eso es muy bueno, ¿no? Las palabras pueden llegar a tener ese tipo de significados, y cuando te digo, por ejemplo, que tú te has expresado de esta forma al decir, soy un desastre, tal vez algunos digan, bueno, es que eso es muy negativo. En realidad, cuando lo he dicho es porque he notado que mis finanzas van mal, que mi familia va mal, que mi matrimonio va mal, que la crianza de mis hijos va mal, que mis calificaciones en la prepa o en la universidad van mal, y empiezo a decirme a mí mismo que soy un desastre. Y a veces cuando los chavos otra vez dicen, bueno, es que, mira, ¿qué tal si nos juntamos tú y tú y tú y tú? Los mejores amigos, porque juntos somos un desastre. Y otra vez parece como que la palabra cobra una especie de sentido negativo. Pero mira, quiero decirte algo. Cuando hablamos de desastre, cuando te quiero hablar del desastre, en realidad me refiero a todo tipo de desastre. A ese desastre que tú has creado en tu salud, tal vez porque no te has alimentado correctamente. Ese desastre que has creado en tus hábitos, porque tienes una serie de hábitos, una serie de acciones que llevan uno al otro y realmente están minando tu vida. O tal vez ese tipo de desastre que tal vez tú mismo elegiste al mudarte con alguien. De hecho, ese alguien tal vez es un desastre. Te casaste con un desastre. Es más, chavos que están aquí, 15, 14, tal vez estás siendo criado por dos desastres o por una desastra. No, eso no, ¿verdad? Bueno, el punto, amigos, es que somos un desastre. Tal vez tú estás criando a 2 o 3 desastritos que ya crecieron y ya son unos desastrotes. ¿Sabes qué? Al final, quiero decirte algo. La vida es desordenada. La vida llega a ser desastrosa. Esto es algo, lo que te decía hace un momento. Seas cristiano, seas de alguna otra religión, o no abraces ninguna cuestión que tenga que ver con la fe. Creas en Dios o no creas en Dios. Definitivamente, a veces nos damos cuenta que la vida se vuelve caótica, la vida se vuelve desordenada. Y esto es tan normal, tan propio de todos los seres humanos, que a veces te das cuenta que tú mismo creaste ese desastre. Y a veces pasa que heredas un desastre, porque los que estuvieron antes de ti te dejaron ese desastre. A veces simplemente levantas la vista o te das cuenta que de repente ya hay un desastre a tu alrededor. Y recuerda,
estoy hablando de todo tipo de desastre. Porque tal vez tú dices, bueno, es que mi vida no es un desastre como el de la persona que está a mi lado. Esta persona pues rompió sus relaciones, ya está mal financieramente y reprobó sus materias, pero yo no. Recuerda que estamos hablando de todo tipo de desastres. Tal vez tenga que preguntarte cómo está tu matrimonio, si es que tienes un solo matrimonio. Tal vez tenga que preguntarte cómo va la crianza de tus hijos, si es que aún tus hijos no tratan de salirse, como decimos aquí en México, del huacal. ¿Qué tal si contabilizamos cuántos amigos te quedan? Tal vez has alejado a las personas por una serie de acciones o una serie de actitudes o una serie de cosas que has hecho y tú piensas que estás bien siempre, pero tus amigos cada vez van siendo menos. Tienes desastres de cualquier índole, relacional, en la amistad, en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a lo mejor lo financiero, no lo sé. Y a veces te consuelas un poquito diciendo, pensando que porque hay alguien a tu lado que tenga una situación peor, mira lo que tú dices, siempre hay alguien cuya vida es un desastre más grande que el mío. Te consuelas con eso, ¿no? Te consuelas viendo que tal vez alguien está en donde tú no estás y dices, oh, qué bueno que yo no estoy en esa situación. Pero recuerda, todos tenemos un desastre diferente al de todos, pero al final, amigos, ya seas cristiano o no seas cristiano, todos debemos ver que tenemos en mayor o menor medida un desastre en la vida. Y la buena noticia es que no solo eres tú. Y la verdad es que quiero dirigirme a ti, si tal vez eres alguien que no se considera religioso o de iglesia, estoy seguro que para ti es más fácil considerar y reconocer que eres un desastre, o que hay un desastre en tu vida, o que tu vida en este momento es un desastre, que nosotros los que ya abrazamos la iglesia y que somos cristianos, nos cuesta más trabajo reconocer nuestros desastres. Y en realidad, amigos, no eres tú solo, no estás solo. En realidad es como si el desastre nos uniera, porque el desastre es algo común a todos. Sin embargo, cuando observamos las vidas de los demás, somos bien propensos a juzgar el desastre de las otras personas. Porque repito, tal vez tú ves al que está junto y dices, bueno, mi vida no está tan mal. Y entonces comienzas a juzgar el desastre de los demás. ¿Y sabes qué? Hoy quiero hablarte un poco de unos versículos que no van a aparecer en pantalla, pero que yo te invitaría a buscar y a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mira, Jesús dijo que lo último que deberíamos de hacer es juzgar a las demás personas sin antes habernos inspeccionado a nosotros mismos. Y Él lo dijo en estos términos. No puedes estar viendo la paja en el ojo de tu hermano mientras no has visto que tú traes una gran madera, una viga en tu ojo. Así es que cuando tú te pones a juzgar los desastres de los demás, lo cual, por cierto, es normal, deberíamos de cambiar esa perspectiva por la perspectiva de Jesús y realmente darte cuenta que tú también eres una persona potencialmente desastrosa y que de hecho tienes un desastre en el pasado y ahora seguramente tienes algún tipo de desastre en el presente. Y no es verdad que a veces cuando escuchas la historia de esa persona que tal vez comenzaste a juzgar, cuando escuchas las razones de esa persona, que de hecho a lo mejor tú dices, es que es la peor con la que me podría juntar, no tolero su forma de ser, no tolero su forma de pensar, no comulgo con su manera política de ser o cualquier cosa particular. Pero cuando escuchas la historia detrás de su desastre, ¿no es verdad que nos volvemos más empáticos? ¿No es verdad que nos ponemos un poquito en sus zapatos y decimos, bueno, ahora entiendo por qué está en esa situación? Por ello, en cuestión de desastres, amigos,
deberíamos de ser estudiantes. Quiero repetir eso. Deberíamos de ser estudiantes, no críticos. Porque mientras seamos estudiantes de desastres, te pondrás en el lugar de la otra persona, podrás verte a ti mismo con tus propios desastres y querrás ayudar con empatía y amor a las demás personas. Pero si solamente te pones en el papel de crítico, pocas veces podrás ver que tú también eres un desastre. Y es más, tal vez algunos de los que nos están escuchando, tal vez alguien te compartió este mensaje, algunos de los que nos están escuchando tal vez se alejaron de la iglesia, tal vez tú te alejaste de la iglesia, tal vez dijiste, ¿sabes qué? No quiero tener nada que ver con los cristianos porque mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mi tía es cristiana, mis primos son cristianos y saben que soy un desastre. Y en lugar de escuchar la historia detrás del desastre, me han juzgado. Me he sentido juzgado. Me he sentido rechazado. Y recuerda, en realidad el problema no es el cristianismo, no es Cristo. El problema somos nosotros, los cristianos, que a veces se nos olvida que debemos escuchar la historia detrás del desastre, que debemos ser estudiantes, no solo críticos, y que Jesús nos enseñó a que antes de criticar deberíamos de vernos en un espejo. Eso es lo que Jesús básicamente nos entregó. Y si tú te examinas a ti mismo y te observas en un espejo, te darás cuenta de esto. La persona del espejo también tiene sus desastres, ya sea en el presente o en el pasado. Por eso es importante que hoy reconozcas que tú también tienes un desastre. Y esto, de hecho, es especialmente para los cristianos, porque los cristianos pensamos que ya tenemos todo resuelto, que la vida ya está muy bien, que podemos o tenemos la facultad de criticar a las demás personas. Pero mira, es tan importante que no solamente te des cuenta que no nada más eres tú quien tiene un desastre y reconocer el desastre es súper importante, sino también reconocer y darnos cuenta que cuando hablamos de desastres, de que tu vida empeora, que tu vida se pone en un punto crítico o que tal vez has tenido una serie de errores que te han llevado a estar en un lugar en el que no quieres estar, estoy seguro que te has sentido agradecido cuando alguien te ha tendido la mano, cuando alguien te ha ayudado con tu desastre. Y eso nos da otra cosa también importante. Otra cosa que no nada más se trata de reconocer que no solo eres tú, es una muy buena noticia. Otra cosa importante y una buena noticia también es que nos necesitamos los unos a los otros, siendo que somos personas desastrosas. Cuando hablamos de desastres, cuando hablamos de que nuestras vidas se vuelven caóticas, no debemos olvidar que Dios usa a las personas para ayudar a las personas. Y mira, quiero decirte lo que los cristianos creen sobre los desastres. Los cristianos creen, los cristianos que han observado al Jesús del Nuevo Testamento, los cristianos creen que el desastre que causa que estemos juntos en esto, porque recuerda, todos somos un desastre, el desastre que causa que estemos juntos en esto es el desastre que causó que Dios se acercara a nosotros. Otra vez no va a aparecer este versículo en tu pantalla todavía, no quiero cansarte con demasiada escritura, pero esto viene de hecho en las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios. Tal vez lo has leído, tal vez te lo has memorizado, tal vez te lo han dicho, tal vez lo has leído. Porque de tal manera amó Dios. Pero ¿a quién amó Dios? Al mundo. Y amigos, ¿el mundo no es un desastre? Si tú observas el mundo en este momento, es un desastre. Hay guerras, hay niños que están sufriendo, hay un montón de enfermedades, hay un montón de caos, hay desastres naturales, hay vidas que están siendo perdidas, hay vidas que se están echando a perder, hay un montón de cosas que acepta la cultura, pero que están destruyendo a nuestros jóvenes, a las familias. Y aún así,
de tal manera amó Dios al mundo. Un mundo en desastre, un mundo desordenado, un mundo lleno de gente, de personas como tú y como yo, que somos un desastre. Y mira, Dios no dijo, como en otras ocasiones, voy a limpiar la tierra. Dios lo hizo porque es soberano y limpió la tierra. No dijo, voy a limpiar la tierra porque es un desastre. Dijo, voy a abordar el desastre. De tal manera que dio a su Hijo. Ya no se trata de limpiar la tierra, se trata de abordar el desastre. Porque si tú te das cuenta, no se trata de que la tierra vuelva a estar, lo estará en su momento, limpia y sin ningún tipo de situaciones negativas. Porque no se trata del problema del mundo en cuanto al planeta, sino se trata del problema del mundo en cuanto a los que conformamos este mundo. Porque el problema está en tu corazón y el problema está en mi corazón. Así es que cuando apareció Jesús, porque Dios lo dio, hace 2000 años, muchas personas se perdieron de algo que tiene que ver con el corazón mismo de Dios. Porque hace 2000 años, como hoy, las religiones te pintan el hecho de que los dioses, o en nuestro caso, Dios, estaría llegando a la tierra en medio del desastre con un montón de rayos y centellas, con un montón de juicios y castigos, porque somos un desastre. Pero cuando Jesús vino hace 2000 años, no vino para juzgar, no vino para castigar, vino para arreglar el desastre. Y ¿sabes qué? Usó una palabra que para muchos pasó desapercibida, pero que para los cristianos es una cosa impactante. La palabra es la palabra gracia. La gracia, amigos, es eso que tú no mereces y que yo no merezco y que aún así Dios nos está dando. Así es que si tu vida es un desastre, si eres un desastre, o si vives con un desastre, o si tienes un montón de desastres en tu vida y tratas de aparentar que no pasa nada, y tratas de seguir adelante con la vida, y tratas de seguir y seguir y seguir, eso es normal y lo entiendo y todos lo podemos entender. Pero ¿sabes qué? Si te das cuenta de eso, si lo reconoces, te puedo decir que Jesús es para ti. Su mensaje es para ti, la iglesia es para ti, Dios es para ti, porque Jesús vino por parte del Padre, no por lástima, no porque no tenía otra cosa que hacer, no porque quería limpiar la tierra, sino porque quería abordar tu desastre. Así es que aquí hay otra cosa que los cristianos creen acerca de los desastres. El desastre es una lente. O sea, el desastre, el hecho de que tu vida esté en caos, o los caos que tú te has creado, que has heredado, o los en los que te has metido, son como lentes en los que tú puedes ver a Dios. En otras palabras, mira, si reconoces tu desastre, podrás reconocer a Dios. Reconocer uno te va a hacer reconocer al otro. Por eso te digo que las personas religiosas están más lejos. Pero si tú te das cuenta, si tú reconoces y dices, es verdad, tengo un desastre en mi vida, tengo un desastre en mis sentimientos, en mis emociones, en mi mente, mi vida, mi familia, mis hábitos, tengo un montón de cosas que he echado a perder. Si tú reconoces eso, estás a un paso de reconocer también a Dios. Así es que te lo quiero decir de esta forma. El desastre es una lente a través del cual descubrimos a Dios, porque Dios se manifiesta en el caos, porque Dios es especialista en ordenar, porque Dios es especialista en hacer del caos algo ordenado, porque Dios puede y quiere ordenar tu desastre. Así es que es bien interesante que todo esto lo haya expresado, escrito, alguien que en primera instancia no comulgaba con Jesús y con la causa de Jesús. Hemos hablado muchísimas veces de él, pero tal vez si yo te comento en este instante un poco de él, si es que nunca has escuchado de la Biblia o del Nuevo Testamento, quiero hablarte de Pablo.
Pablo, el apóstol Pablo, no entró en la historia del Nuevo Testamento como un apóstol. Él entró en las páginas del Nuevo Testamento y de la historia del cristianismo como alguien que estaba en contra de Jesús, que veía la iglesia o el movimiento de Jesús como una falsa imitación o como una mala imitación del judaísmo. Así es que él se dedicó por mucho tiempo, como buen judío, a perseguir a los cristianos, a llevarlos a la cárcel, a atentar contra su vida y de hecho a aprobar que se les quitara la vida. Así es que Pablo en algún momento tiene un encuentro con Jesús y pasó de ser alguien que no comulgaba con él, con su movimiento, de odiar al cristianismo, para ahora ser un fiel cristiano, un apóstol, es decir, alguien que fue enviado a plantar iglesias y que se preocupó por todos esos grupos de cristianos y les escribía cartas para poder darles instrucciones de cómo debían hacer las cosas y cómo debían enfrentar la vida que les deparaba, porque recuerda que todos somos un desastre. Así es que Pablo, cuando escribe una de las cartas, te quiero hablar de la carta a los romanos, por cierto, te invito a que leas la carta a los romanos. Desde el primer capítulo te va a capturar y te va a hacer entender un montón de cosas que yo quisiera explicarte pues a grosso modo en este momento. Pero él aborda este tema del desastre, que somos un desastre y que Dios quiere abordar nuestro desastre en los siguientes términos. Si tú tienes una Biblia, puedes abrirla, si la puedes encender también, ya ves que ahora se puede hasta descargar o leer en tu computadora. Romanos 3:19. Él dice esto, y mira, Pablo era muy inteligente, Pablo era muy preparado. Se dice que si lo comparamos al nivel de preparación de hoy, él tendría un equivalente a 5 doctorados, era políglota, se crió al lado de los mejores y tenía además un montón de cultura griega y romana y además judía. Así es que Pablo era una persona muy, muy preparada y muy inteligente. Así es que él dice esto. Es más, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos aquí dentro? Ahora, bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Y mira, cuando Pablo dice de la ley, te invito a que lo leas en Romanos, los primeros 2 capítulos. Cuando Pablo habla de la ley, se refiere a la ley del Antiguo Testamento, pero también se refiere a la ley de Cristo, es decir, la que rige a los cristianos, pero también, por si esto fuera poco, se refiere a la ley de tu conciencia. Porque mira, algunos dicen, bueno, la ley del Antiguo Testamento es para los judíos. Ellos que se hagan bolas con sus 600 y tantos mandamientos, y qué bueno que no soy judío. De hecho, qué bueno que no somos judíos. Pero tal vez digas, bueno, los cristianos que se queden allí con los mandamientos de Jesús, porque tengo entendido que los cristianos tienen que amar a sus enemigos. Pero ¿sabes qué? También hay una ley que está escrita en tu conciencia, la cual tú no sabes por qué, pero cuando haces algo malo, te pesa. Y de hecho, cuando no estás de acuerdo con otra persona y te pones a discutir y se ponen a gritar, sabes que hay un estándar, sabes que hay algo mayor y ni siquiera sabes qué es ese algo mayor. Pero yo te quiero decir, y Pablo lo dice en Romanos, es la ley de tu conciencia. Así es que todos cometemos errores y generalmente cuando nos descubren otras personas en estos errores y entonces te dicen, mira, es que tú mentiste, es que tú me defraudaste, es que tú no me tienes paciencia, o es que tú no me ayudas, o es que tú no me das tiempo. En el matrimonio estos reclamos dicen que se dan, ¿no? Pero cuando eres descubierto en alguna situación de estas en las que has quebrantado alguna ley, la del Nuevo Testamento, la del Antiguo Testamento, la ley de tu conciencia, la ley del trabajo, las reglas de tu escuela, no lo sé. Cuando te pillan en este tipo de situaciones en las cuales tú has fallado, te defiendes, te justificas y dices esta frase: pero nadie es perfecto.
Mamá, es que nadie es perfecto, tú quieres que yo sea perfecto y no soy perfecto, mamá, por eso saco mis 5 de calificación en mis 8 materias. Amor, dicen los que son casados, ¿verdad? No soy perfecto, por eso es que llegué tarde y sí, huelo raro. No soy perfecto. Te puedes defender diciendo que no eres perfecto. Sin embargo, cuando dices esto es muy importante. Por favor, espero que lo captes y espero yo explicarme. Cuando tú dices que no eres perfecto, estás reconociendo, y es más, podría ser que lo reconozcas sin saberlo, es decir, es una condición necesaria en esto de la lógica. Estás reconociendo que hay una perfección que nadie logra hacer. Estás reconociendo que hay una ley, que hay un estándar, que hay una medida perfecta a la que tú no puedes llegar. Y tal vez tú eres de los que dicen, bueno, yo por eso no me meto en religiones, yo por eso no me meto con Dios, es más, no creo en Dios. Pero ¿sabes qué? En el momento en el que te defiendes, en el decir, es que nadie es perfecto, la condición necesaria es que hay un algo, y de hecho es un alguien perfecto, que tú no puedes ser y que la persona frente a ti con la cual te estás peleando no logra ser. No sé si me estás siguiendo, es una condición necesaria. Y por tanto, tiene que existir, tiene que haber un Dios. Y tal vez te has pillado a ti mismo, te has sorprendido a ti mismo, no alcanzando tus propios estándares. Y entonces te enojas contigo mismo. Y cuando los demás no alcanzan tus estándares, te enojas con aquellas personas y se crean un montón de problemas. Intrínsecamente no cumples con los estándares de la perfección de Dios. De hecho, es lo que va a decir Pablo a continuación. Ahora bien, decía él, hace un momento ya lo empezábamos a leer, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Hay muchas leyes, pero mira, dice Pablo, ¿para qué? Es decir, nos va a decir el propósito de lo que dice la ley, y estoy seguro que lo que estás pensando. Bueno, las leyes existen para ser mejores personas. Las leyes existen para portarnos mejor. Las leyes existen para que cumplamos con una serie de reglas. Y los que son rebeldes, no, las reglas se hicieron para romperlas. No. ¿Sabes qué? Pablo nos dice, no, la ley está hecha para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Y cuando dice convicto, también algunas otras traducciones dicen para que rinda cuentas a Dios o para que quede debajo del juicio de Dios. Todos nosotros deberíamos callar cuando vemos que la ley es perfecta, cuando vemos que las leyes simplemente nosotros no las podemos seguir, las reglas siempre las estamos quebrando, nos damos cuenta que existe un Dios ante el cual somos responsables. No es para que seas mejor persona, no es para que las cosas siempre estén brillantes y que nadie rompa un solo plato. Por eso, amigos, por esto que está diciendo Pablo, debemos ser más estudiantes de los caos, de los desastres, que críticos. En otras palabras, Pablo te está diciendo y me está diciendo a mí, mira, calla, porque Dios es perfecto y la persona que está frente a ti y tú no han dejado de ser un desastre. Y él dice, por tanto, él en su pensamiento y en su serie de razonamientos dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Y sabes por qué esto es imposible? Porque incluso si te esforzaras en cumplir todas las reglas que conoces, todas las reglas de tu casa, todas las reglas de tu trabajo, todas las reglas de tránsito, todas las reglas del Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Tú y yo nos daremos cuenta que no podemos hacerlo.
porque somos especialistas en romper reglas, porque somos especialistas en echar a perder las cosas, porque somos especialistas en armar desastres. Y entonces la ley, esté escrita o no esté escrita, se vuelve un espejo. Por eso cuando los cristianos leemos la Biblia, que si eres cristiano te animo a que lees la Biblia, y si no eres cristiano, ¿por qué no te acercas a leer la Biblia? Cuando nosotros leemos la Biblia, parece que fuera un espejo y vemos en él nuestro desastre. Nos damos cuenta que simplemente somos pecadores. De verdad cometemos pecados. Y tal vez tú dices, bueno, es que esa palabra de los cristianos, es la palabra del cristianismo, la palabra de la iglesia, todo lo encierran en el sentido de que es pecado y todo es malo. Mira, el pecado no resulta ser otra cosa que aquello que tú haces y que yo hago y que te afecta, de hecho, que afecta a otros y que ofende a Dios. Perdóname si es una concepción un poco pobre, pero el pecado te daña. El pecado daña a los que están junto a ti. Y de esto no te tengo que convencer. Tu desastre ha dañado a muchas personas. Y Pablo da como una especie de conclusión en 3 versículos más adelante. Y aquí es donde quisiera que lleguemos todos. Él dice en el versículo 23, pues todos han pecado. Todos, no solamente los cristianos, no solamente los que no son cristianos, no solamente los de determinada nación, no solamente los que te caen mal. Pablo dice que todos hemos pecado. Y sabes que esto que viene a continuación es lo más asombroso. Tal vez te sabes de memoria este versículo, repito, tal vez te lo han leído, tal vez te lo han restregado así en la cara. Pero esto que está diciendo Pablo es bien importante porque nos da el resultado de que hayamos todos pecado. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Somos tan un desastre, nuestros desastres son tan malos y tan grandes que ni siquiera tenemos derecho de acercarnos a la magnificencia, a la gloria, a la santidad y a la perfección de Dios. Estamos desacreditados. Por eso es que reconoces un desastre cuando lo ves. Porque sabes cómo debería de verse tu matrimonio. Porque sabes cómo debería de verse tus calificaciones. Porque sabes cómo debería de verse tu vida moral. Porque sabes cómo debería de verse tu vida financiera. Sabes cómo debería de ser, pero no estás allí. Y la buena noticia es, si lo estás viendo, si te estás volviendo consciente de todo esto y si estás conmigo y con Pablo cayendo en la cuenta de que hay algo más que nos exige ser conscientes de esto, mira, la conciencia de nuestros desastres nos hace despertar a algo externo a nosotros de lo que somos responsables. Por eso es que algunas personas se sienten culpables o se sienten avergonzados o tratan de purgar sus conciencias haciendo un montón de cosas que traten de ocultar lo que hay en esa conciencia. Y entonces Pablo dice, no se trata de eso, se trata de que reconozcas, se trata de que calles, se trata de que veas, de que si reconoces tu caos, te des cuenta de que hay algo, que de hecho no es algo, es alguien que existe para que tú le des cuentas. Así es que quiero finalizar con algunas expresiones de una persona. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta la lectura. C.S. Lewis, o Lois más bien, escribió algunos libros como, ¿cómo se llaman estos? De León, la bruja y el ropero. Claro, Narnia, sí, Narnia. Él escribió Narnia, pero él en su inicio era ateo, era agnóstico, después pasó de ser no teísta a ser teísta y finalmente a creer en Dios y abrazar el cristianismo. Él escribió un libro que se llama Mero Cristianismo y mira lo que dice, a mí me parece muy interesante cómo lo describe. Él dice, la ley de la gravedad dice lo que hacen las piedras si las sueltan. Él dice, habla de leyes, habla de la gravedad, de cosas físicas. La ley de la gravedad dice lo que hacen las piedras si las sueltan. Pero la ley de la naturaleza humana nos dice lo que los seres humanos deberían de hacer y no hacen.
Porque tú y yo, aunque sabemos lo que deberíamos de ser, lo que deberíamos de ser y dónde deberíamos de estar, generalmente vamos en sentido contrario. Y él continúa. Los seres humanos en todo el mundo tienen esta curiosa idea de que deberían comportarse de una determinada manera y no pueden librarse de ella. Que de alguna forma todos somos conscientes de que hay algo mayor a lo que deberíamos tender y donde no estamos. Y luego dice también, hay algo por sobre y más allá de los hechos ordinarios del comportamiento humano y sin embargo definitivamente real. Aquí es donde él dijo, Dios tiene que ser real. Una ley real que ninguno de nosotros hizo, pero que se nos impone, nos presiona. ¿Por qué tenemos esa ley en nuestras conciencias? ¿Por qué tenemos esa capacidad de saber que no estamos donde deberíamos de estar, que no hacemos lo que deberíamos de hacer? Porque existe alguien que puso esa ley en nuestras mentes, en nuestras conciencias, y somos responsables ante Él. Así es que una vez que reconocemos nuestros desastres, estamos a un pequeño paso de reconocer a Dios. Amigos, esta es la primera emisión de Caminando hacia el desastre, y la verdad no quiero aturdir, no quiero saturar a nadie. Tal vez este sea tu primer acercamiento a un montón de verdades. Tal vez este sea tu primer acercamiento a algo que tenga que ver con comenzar a tomar en consideración a un Dios. Así es que, seas cristiano o no seas cristiano, la conclusión a la cual podríamos llegar hoy es que todos tenemos algo en común, y que ese algo en común es que todos tenemos y somos un desastre. Así es que si eres cristiano o si no eres cristiano, la próxima vez que te encuentres con las personas que no soportas, con las personas que te sacan de quicio por sus desórdenes o por sus desastres, porque no obedecen, porque no tienden la cama, porque no lavan los trastos, porque no sacaron el pollo del congelador, o porque no cumplieron con sus responsabilidades, siendo que tú eres el jefe de la oficina, tú eres el patrón y ves que no sacan la producción, o cuando te das cuenta que tu amigo o tu amiga, tu compañero, pues tiene un montón de desastres y en medio de ese desastre te lleva a ti. Tal vez podrías decirte a ti mismo esto: reconozco el desastre cuando lo veo, porque yo soy uno. Y entonces te vas a dejar de ser crítico para ser más un estudiante del desastre. ¿Qué te parece si es más? Lo repetimos. La próxima vez que te enfrentes al desastre, la próxima vez que te encuentres con quienes más te sacan de quicio, vamos a repetirlo todos juntos aquí. Tal vez estás viéndonos en tu celular o en tu laptop, no lo sé. Un poquito de valor y digámoslo en voz alta. Digámoslo. Reconozco el desastre cuando lo veo, porque yo soy uno. Otra vez, con un poquito más de convicción. Reconozco el desastre cuando lo veo, porque yo soy uno. Así es que cuando veas a esos desastritos o a esos desastrotes o a esa desastra, recuerda que tú también eres un desastre y que Dios también aborda tu desastre y el desastre de todo el mundo. Vienen muy buenas noticias. Por favor, sigue viéndonos en las demás entregas de Caminando hacia el desastre. Mientras tanto, permíteme orar para que Dios nos ayude a acomodar todo lo que hoy fue entregado y que tengamos también el valor de hacer algo al respecto. Vamos a orar. Padre, gracias porque en estos tal vez 35 o 40 minutos tú nos hablaste a todos. Gracias porque nos has mostrado que todos tenemos un desastre, que todos hemos sido un desastre y algunos aún somos un desastre, pero tú te especializas en eso, Padre. Y gracias porque a través de Jesús tú has tenido gracia y aun cuando no lo merecemos tú lo enviaste y aun cuando no lo merecemos tú nos tienes tanta paciencia y quieres, Dios, cambiar nuestras vidas y la perspectiva con la cual vemos a las demás personas. Ayúdanos, Padre, para entenderlo
Y ayúdanos también para poder hacer algo con esto que tú nos has dado en esta noche. Te lo pedimos porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.